Mientras divido unas presas aquí para mis almuerzos, quería compartirte un mensaje que espero que sea de bendición para ti. Bueno, resulta que hoy yo estaba leyendo una frase y era: a veces tanto esperar duele más que la injusticia. Y recordaba la historia de José y un momento específico en la vida de Juan el Bautista. No sé si sabes esto, pero antes de José llegar al puesto donde estaba en Egipto, él hubo un lapso de tiempo largo que estuvo en la cárcel. Y estuvo en la cárcel injustamente. Primero estuvo en la casa de Potifar, administrando todo lo de Potifar, pero luego de haber sido acusado injustamente lo pasan a la cárcel. Y duró varios años, creo que aproximadamente fueron como 11 años. Y resulta que en esa época en la cárcel, terminando ya ese proceso, solo que José no lo sabía, llegó el copero y el panadero, quienes soñaron, y a ambos les interpretó los sueños. Resulta que uno de ellos, que resultaba ser inocente, le dice a José como que por favor acuérdate de mí cuando ya esté todo bien, háblale de mí a Faraón y dile que yo estoy acá privado de la libertad, o sea, encarcelado injustamente, y además de que pues él había terminado en Egipto de una manera que pues no debía haber sido así, que pues él quería regresar, en pocas palabras, a su pueblo. Pero resulta que cuando ya este jefe, no recuerdo si era el copero o el panadero, ya vuelve a su puesto, dice la Biblia que se olvidó de José. Y yo digo, wow, ¿cómo se pudo haber sentido José en ese tiempo de espera? Ya iba mucho tiempo, o sea, fueron 11 años en la cárcel, sin contar el tiempo que fueron 2 o 3 años en la casa de Potifar. Esperando, él tenía un sueño, tenía una promesa, él estaba seguro que había algo más. Pero ¿cómo se pudo haber sentido? Y muchas veces nos sentimos así en tiempos de espera. Entonces llega un momento que tú sientes que esperaste tanto, que ya te estás quedando sin fuerzas, que realmente te cuestionas si tiene sentido seguir esperando o si es mejor resignarse y olvidar todo lo que en algún momento tú creíste que era una promesa de parte de Dios para tu vida. También vemos algo parecido con Juan el Bautista, cuando él termina encarcelado y resulta que él manda a preguntar al Señor Jesús si realmente él es el Mesías que estaban esperando o estaban esperando a alguien más. Y tan solo piensen cómo se debía sentir él, porque claro, sus expectativas eran que de pronto pudiera él estar compartiendo la palabra, predicando, cumpliendo todo ese propósito junto al Mesías. Claro, aunque él sí reconocía es necesario que yo mengüe y que él crezca. Pero pensemos en todos esos hombres de Dios que en algún momento tuvieron que pasar por tiempos de espera y parecía que no había ninguna esperanza. Por ejemplo, Abraham. ¿Y a qué voy con todo esto? Pues, a ver, José entendió algo que justamente el Señor hoy me permitía entender cuando me hablaba sobre ese tema, y era entender los tiempos o discernir los tiempos, ser entendido en los tiempos. Y muchas veces tendemos a compararnos con la etapa de otra persona o la temporada de otra persona y pensamos que Dios ya no está en nuestro asunto y se olvidó de nosotros, como le pasó a Juan el Bautista, como eventualmente en algún momento se pudo haber sentido José, porque ¿qué pasa? José se sintió olvidado. De alguna forma u otra se abrió nuevamente quizás esa herida o sentimiento de abandono, además de toda la traición por la que él pasó. Pero Dios me habló y me decía hoy como que entiende los tiempos, mira la temporada en la que estás y abrázala, vive la temporada en la que estás, porque es necesario para cuando se cumpla la promesa y llegue eso que tú estás esperando, pero no es en tu tiempo, es en mi tiempo. Así que si tú ahora estás en un tiempo que sientes que has esperado mucho, que sientes que no tienes más fuerzas, en cualquier área de tu vida en la que estés esperando, que sientes que Dios se olvidó de ti, que sepas que Dios te ve. O sea, Dios todo el tiempo ve. Quizás hay tiempos de silencio que son necesarios para formar carácter, pero Él siempre te ve. Lo segundo es que puedas leer la historia de José, tomes fuerza, veas de ese ejemplo y de alguna forma eso nos impulse a poder desarrollar resistencia y fidelidad. Hoy de hecho en 2 Tesalonicenses leía mucho esas dos palabras, resistencia y fidelidad. Son 2 puntos que José tuvo, además de que él fue entendido en los tiempos. ¿Tú te imaginas donde José hubiese renunciado y ya le faltaba muy poco tiempo para terminar el proceso?
faltaban 2 años cuando pasó lo del copero y el panadero. ¿Te imaginas donde él hubiese renunciado y hubiese dicho, no voy a esperar más, yo me cansé, me voy a vengar de todo el mundo? Todo lo que se hubiese echado a perder. Todo lo que pasó en la cárcel fue importante, porque luego la posición que lo ocupó, todo esto que pasó lo ayudó a administrar muy bien todos los recursos. Y él sabía cómo funcionaba el sistema, y él sabía cómo funcionaba Egipto. Y otra cosa, como ya la mencioné, primero, discierne los tiempos. ¿Cuál es la temporada en la que estás? Segundo, no te compares o no compares tu temporada con la otra persona, porque entonces vas a desarrollar como una especie de rechazo hacia el proceso o la formación que estás teniendo, y es necesaria para que estés capacitado o capacitada. Entonces abraza tu temporada. No suena fácil, pero cuando lo ves y entiendes que hay un propósito mayor, Dios no se queda con nada. Dios es digno de confianza. Declara la palabra, declárala en voz alta. No es fácil, pero recobra las fuerzas en el Señor y no renuncies, porque el Señor es fiel. Y quizás no ocurre hoy, en tu tiempo, quizás en la urgencia de que tú quieres ver todo ya porque tú estás viendo que todo el mundo avanza y tú no. No, espérate. Tú estás en un tiempo y a su debido tiempo se va a cumplir lo que Dios prometió para ti. Ya hay un día señalado. Aquí la pregunta es, ¿estás dispuesto a dar esa milla extra, a esperar un poquito más para que llegue ese día? ¿O vas a desperdiciar o echar a la basura todo el tiempo que te ha capacitado el Señor, de forma directa o indirecta a través de las circunstancias, solamente porque hoy no ves lo que quieres? Ahora, otra cosa para poder levantarte es, quizás no pienses, ay, tengo que seguir soportando quién sabe hasta cuándo. No. Piensa esta semana cómo puedes trabajar, persistir, fortalecerte en el Señor para no darte por vencido. Y cuando se acabe esta semana, vuelve y piensa así la siguiente semana. Hazlo con metas cortas. Y otra cosa muy importante que lo vimos en Elías, descansa. A veces lo más espiritual que podemos hacer es descansar. A veces el cansancio, el agotamiento nos hace ver gigantes donde no los hay, o nos hace sentir que todo es mucho más difícil de lo que en realidad es. Así que te quiero dejar este mensaje, y si estás pasando por un momento así y quieres dejar un comentario para que entre todas las personas que puedan ver este video oremos por ti, pues déjalo y no te des por vencido. Dios te bendiga.